Todos, mi nombre es Ichel Rojas y hoy les hablaré acerca de los mercados globales emergentes en pospandemia. Reflexionaremos sobre cómo estos mercados han pasado de ser economías en crecimiento a consolidarse como actores claves en la economía mundial, en especial sobre tres temas fundamentales que son la transición de mercados de la sociedad emergentes, las potencialidades económicas y sociales de estos mercados y la modernización de políticas para enfrentar nuevos retos globales. Bueno, comencemos. Hablar sobre la transición de mercados a sociedad emergentes. Bueno, primero que todo tenemos que ver que la pandemia del COVID-19 trajo consigo una crisis sin precedentes que afectó a muchas partes del mundo. Sin embargo, en medio de esta situación, muchos mercados emergentes demostraron una capacidad impresionante de adaptación. En países de Asia, como lo fue China e India, la apuesta por fortalecer la producción local y acelerar la automatización industrial permitió una recuperación más rápida en comparación a otros países. La inversión en tecnologías digitales fue clave para mantener la economía activa, incluso cuando las restricciones sanitarias y sociales afectaban la movilidad y el comercio industrial. Por otro lado, en América Latina la situación fue un poco diferente. La región sufrió mucho al principio debido a su fuerte dependencia de las exportaciones de materia prima y la limitada infraestructura sanitaria. Sin embargo, algunos países como Colombia y México lograron impulsar la digitalización de pequeñas y medianas empresas, lo que permitió mantener la actividad comercial a pesar de las restricciones. En países como África, algunos países aprovecharon la integración económica regional para fortalecer el comercio intraafricano, especialmente cuando las conexiones internacionales estaban interrumpidas. Además, hubo un esfuerzo por diversificar las economías y evitar la dependencia de sectores vulnerables como el turismo, que fue uno de los más afectados. Y creo que este fue el más afectado que hubo en diferentes países. El tema sería la potencialidad económica y social de los mercados emergentes. Uno de los aspectos más interesantes de los mercados emergentes en su potencia para innovar en medio de la adversidad, aunque enfrentan mayores obstáculos en infraestructura y recursos financieros, su capacidad para adaptarse y reinventarse los convierte en actores importantes en la economía global. Por ejemplo, el comercio electrónico en América Latina creció exponencialmente durante la pandemia. Empresas que antes se centraban en el comercio tradicional dieron un salto hacia las plataformas digitales, como lo que fueron Instagram, TikTok. Más que todo fue en plataformas como TikTok, alcanzando mercados que antes parecían inalcanzables. Estos permitieron no solo mantener las ventas, sino también abrir nuevas oportunidades de negocios. En Asia, además de la manufactura, hubo un crecimiento significativo en servicios tecnológicos y en educación en línea, que ayudaron a las personas a mantener conectadas y capacitadas durante el confinamiento. Esto no solo favorece la economía, sino que también impulsa la modernización de la educación y el trabajo remoto, alguno que perdura incluso después de la pandemia. En África y algunos países de Medio Oriente, el fortalecimiento de la economía digital permitió crear empleos en sectores innovadores, promoviendo la inclusión laboral y reducción a la brecha digital en ciertas regiones. Esto fue especialmente valioso para las comunidades rurales, que antes tenían acceso limitado a mercados internacionales.
Por otro lado, en Europa, aunque es una región mayormente desarrollada, perdón, también aprendió lecciones de los mercados emergentes. La pandemia dejó claro que depender exclusivamente de sectores específicos como el turismo podría resultar en riesgos. Por eso algunos países comenzaron a diversificar sus fuentes de ingresos y buscando modelos económicos más flexibles y resistentes en, en futuras crisis. Algunos ejemplos de políticas económicas y estrategias exitosas. Vamos a centrarnos en estos países. Comenzamos con Asia. China e India fortalecieron la producción del local digital, el sistema financiero con billeteras electrónicas. América Latina, como en países Colombia y México, apoyaron a pequeñas empresas y promovieron el comercio electrónico. África, en sus países de Nigeria y Kenia, fortalecieron el comercio regional y modernizaron la infraestructura tecnológica. En Europa, España e Italia aplicaron el Fondo de Recuperación y promovieron el turismo local. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda apostaron por energías renovables y protegieron el empleo con subsidios. Acabamos de ver la modernización de las políticas económicas es un aspecto clave en la recuperación de los mercados emergentes. Ha sido la modernización entre los gobiernos eh, que comprendió una necesidad de implementar estrategias que fomenten la digitalización y el comercio local y la inversión en aspectos de este sector más estratégicos, de forma más estratégica. Eh, Voy a dar algunos de los ejemplos que me impresionaron y los cuales creo que son bastante importantes para mencionar en este tema. China impuso una digitalización financiera, promovió el uso de billeteras electrónicas y sistemas de pago en línea. Esto no solo facilita el comercio interno, sino que también fortalece su presencia en mercados globales. En América Latina, algunos países promovieron la facilitación de fortalecimiento en pequeños negocios a través de plataformas digitales. Esto permite que los comerciantes lleguen a más personas accediendo a su servicio, tanto financiero como créditos. Esto fue fundamental para mantener a flote los negocios familiares y emprendimientos durante la crisis sanitaria. Además, la modernización de la infraestructura tecnológica se volvió fundamental e invertir en conectividad y digitalización permitió a muchos países mantener operativas sectores esenciales como la educación y la salud, garantizando el acceso a servicios básicos incluso en medio de las restricciones. Recordemos esos días cuando nos atendían por llamada, los médicos, o cuando nos tocaban las clases en líneas. El futuro de los mercados emergentes depende de gran medida de cómo se adaptan los cambios tecnológicos y aprovechan la digitalización para diversificar su economía. Adoptar políticas que promueven el comercio electrónico, la comercialización, la capacitación, la digitalización, es y será esencial para enfrentar nuevos desafíos globales. Al ya llegar a nuestro final en este video, podemos decir que la pandemia dejó grandes enseñanzas sobre la importancia de los mercados emergentes en la economía mundial. Su capacidad de adaptación y aprovechamiento tecnológico digitales y la modernización de políticas económicas han sido factores claves en su recuperación y fortalecimiento.
A medida que el mundo sigue enfrentando nuevos desafíos, es fundamental continuar apoyando la innovación y la diversificación en economías en estos mercados para garantizar el crecimiento sostenible y equilibrado. Gracias por acompañarme en este video y espero que esta reflexión haya sido útil para comprender el papel fundamental de los mercados emergentes en la economía global actual.